Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Espero que hayan pasado una Semana Santa de mucha paz, de regocijo en el Señor y de meditación en su palabra. Salmo 19:7 nos dice: la ley de Jehová, o sea, su palabra, es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Así que, mis amados hermanos, la palabra del Señor es nuestro alimento, es nuestro tesoro. Este salmo está comparándola con oro y oro afinado y con miel, y más dulce que la miel que destila del panal. Y en esta Semana Santa, en esta semana de los últimos días de Jesús aquí en la tierra, hay mucha miel que extraer, hay mucho conocimiento y mucho significado que ha de añadir a nuestras vidas, a nuestros corazones. Así que les invito a que hagamos hoy, Domingo de Resurrección, un recuento cronológico de cada uno de los acontecimientos que sucedieron en esta semana, conocido como la Semana Mayor. Y es que no solo fueron datos históricos, y muchas veces nosotros no tenemos claro qué sucedió cada día, ya que hay unos hechos o eventos narrados en un evangelio, pero no en el otro. Así que me he tomado el tiempo de agrupar por día cada uno de los acontecimientos sucedidos en Semana Santa, para así poder tener claro cuál es el mensaje del Señor para nosotros el día de hoy, porque no solo son hechos históricos narrados para que lo podamos ver en una película o en un video. No, son hechos que están vivos. Recordemos que la palabra del Señor es siempre viva y siempre es eficaz, y siempre nos deja un mensaje que pueda transformar nuestras vidas, porque es la única manera en que nuestras mentes son renovadas, a través de la palabra del Señor. Y sabemos que al ser renovadas nuestras mentes, entonces nosotros podemos tomar esa forma, esa transformación de gloria en gloria, de acuerdo a la imagen de Dios. Pero necesitamos su palabra, necesitamos diariamente meditar en lo que Él nos deja saber a través de su palabra. Son muchos los hechos que Jesús hizo, y dice en su misma palabra que no abarcarían todos los libros para escribir todos los hechos de Jesús, pero los que tenemos aquí en la Biblia, en la que tenemos acceso usted y yo, son los hechos que Él ha permitido que puedan venir hasta nuestras vidas el día de hoy, y que puedan ser guardados en nuestros corazones, y que esta ley, que esta palabra pueda ser escrita en nuestros corazones, para que nosotros podamos resplandecer con esa luz de Cristo y podamos alumbrar. No estar como una luz escondida, sino como una lámpara asentada sobre un monte, que todos puedan ver y que todos puedan venir a conocer de Cristo. Que su sacrificio, que su muerte, que su sepultura y su resurrección no sea en vano en nuestras vidas, que tenga el valor que verdaderamente tiene. Y por ello nosotros no podemos callar ante esa resurrección de Cristo en nuestras vidas. La Semana Santa nos viene a comprobar lo importante que es el estudio del Antiguo Testamento, pues en esta semana se da cumplimiento
a muchas profecías y muchos eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento como sombra o figura de lo que había de venir. Recordemos lo que decía en Éxodo 12, refiriéndose a la Pascua. Nos da una fecha exacta de cuándo este cordero debía de ser seleccionado o escogido y cuándo este cordero iba a ser sacrificado. Y esas fechas corresponden a las fechas de esta Semana Santa. Vamos a ver, Éxodo 12 nos dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Cuando nos dice este mes será el principio de los meses, se está refiriendo al mes de Nisán o Aviv. Este mes de Nisán es el primero de los meses del calendario hebreo y corresponde en nuestro calendario a unas fechas entre marzo y abril. Recordemos que el calendario hebreo tiene mucho que ver con el año agrícola y con las producciones, y este mes de Nisán, el primero de los meses entre marzo y abril de nuestro calendario, corresponde a la recolección de las cosechas. Estas cosechas fueron plantadas entre noviembre y diciembre. Ahora es la recolección de estas cosechas, es la primavera. Así que en este mes es el mes de Nisán y es el mes en que se celebra la Pascua. Luego dice Éxodo 12:3, hablada toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El día 10 del mes de Nisán, el primer mes del año judío. Resulta que ese domingo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos, ese día en que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén públicamente, después que sí, había entrado en otras ocasiones, pero siempre lo había hecho muy sigilosamente, pues él no quería adelantar el tiempo. El Señor nunca va a adelantar su tiempo es perfecto. Así que esta ocasión sí, era su tiempo y debía ser reconocido públicamente como el Rey, como el Mesías. Su fama había sido conocida. Recordemos que recién se había producido la resurrección de Lázaro por medio de Jesús. Así que la gente ha hablado mucho de Jesús y estaban expectantes porque el lugar en donde era seguro que él iba a estar era en esta celebración de la Pascua en Jerusalén. Así que los seguidores, aquellos que habían escuchado de los milagros de Jesús, estaban aquí. Y es cierto, habían venido como tradicionalmente lo hacían a Jerusalén, pero esta vez querían conocer a Jesús, querían conocer a aquel de quien se había hablado, aquel en quien había el poder de resucitar a un muerto después de 4 días de haber muerto, quien era Lázaro. Así que estaban ellos en Jerusalén y se dieron cuenta que Jesús venía. Y ellos estaban expectantes ese día, ese 10 del mes de Nisán, es el día en el que el Cordero en el libro de Éxodo era seleccionado. Así que esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén lo que indica es que Él era el escogido, que Él era el Cordero seleccionado, que Él era ese Cordero perfecto y sin mancha que había sido escogido para sacrificio. Él entró como un rey y las personas se volcaron a poner sus mantos para que Él pasara, y Él pasó humildemente sobre un asno, sobre un pollino, como lo decía
en las Escrituras en el libro de Zacarías 9:9. Esto dio cumplimiento a las profecías. Él entró en el pollino, las personas tendían sus mantos para que él pasara como un rey. Ellos extendieron sus ramos de palma para dar ese loor, esa victoria al rey. Y ellos exclamaban, Hosana, Hosana, que significa salva ahora. Ellos estaban clamando y estaban haciendo un ruego de salvación a Jesús. Así que verdaderamente había una multitud que estaba aclamando a Jesús, reconociéndole como rey y también como salvador. Sin embargo, tristemente, al final de esta semana, muchos de los que estaban en esa multitud iban a estar gritando desde sus gargantas y por medio de esos mismos labios que dijeron Hosana, iban a estar diciendo crucifíquenle, crucifíquenle. Así que Jesús, sabiendo todo esto, él entra a Jerusalén, se le reconoce que es el rey y que es el único que puede salvar. El Evangelio de Marcos nos dice que él llegó hasta el templo, pues esta era una profecía también cumplida. En el libro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 18, nos habla acerca de cómo esta gloria de Jehová se fue del templo, cómo esta gloria de Jehová había abandonado el templo por tanta profanación, por tanta contaminación de todas las personas, de los sacerdotes. Y dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta este de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Así que esta gloria salió por el lado este del templo. Y ahora esta gloria está llenando este templo por medio de la entrada de Jesús. Y Jesús, ¿saben por dónde estaba entrando? Por el lado este de Jerusalén. Nos dice la palabra que él venía por las ciudades de Betfagé y de Betania, las cuales están del lado este del templo. En Marcos 11 se nos relata que Jesús llegó hasta el templo, que entró y que vio alrededor todas las cosas. ¿Qué está viendo Jesús al entrar en nuestros corazones? Ya que su palabra nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Está Jesús llenando nuestro corazón? ¿O estamos nosotros cerrándole las puertas de habitaciones de nuestro corazón? ¿Está Él llenando todo nuestro corazón? ¿Está su Espíritu Santo reinando, teniendo esa autoridad en nosotros? ¿O estamos nosotros limitándole y permitiéndole solo estar allí a la puerta de nuestro corazón? ¿Qué ve Jesús cuando mira alrededor de nuestro corazón? ¿Están nuestras paredes limpias? ¿Está su palabra allí expuesta en nuestro corazón? ¿O nos está sucediendo como en el mismo libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 10? Ezequiel, al poder entrar dentro del templo en una visión que el Señor le permitió, él lo que vio fue esto. Dice Ezequiel 8:10, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Jeremías 31:33 nos dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Está la palabra de Dios escrita en las paredes de nuestro corazón? Y no esos reptiles y esas bestias abominables. Al siguiente día, según nos narra el libro de Marcos, y nos dice que explícitamente que Jesús entró
que fue y se dirigió al templo nuevamente. Recordemos que Jesús, cada uno de estos días, Él se regresaba a la ciudad de Betania. Él se estaba quedando en la casa, se supone, de sus amigos, de Marta, María y de Lázaro, que vivían a 3 kilómetros de Jerusalén. Cada día Él se regresaba. Y este lunes, dirigiéndose nuevamente a Jerusalén, en el camino Él vio una higuera, y esta higuera estaba llena de hojas y se miraba tan prometedora, y Jesús tuvo hambre y quiso poder comer de sus higos. Sin embargo, esta higuera estaba sin frutos, solo eran hojas, y parecía que tuvieran frutos. A cualquiera hubiese engañado. Así que Jesús maldijo esta higuera por no tener frutos, y la higuera se secó. Esto pues nos deja una gran enseñanza, que se refería en este momento a estos religiosos, pues él estaba haciendo un énfasis en estos fariseos, en los judíos, que parecían que estaban haciendo las cosas bien, estaban actuando como si todo estaba de acuerdo a la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios, y estaban haciendo las cosas por religiosidad, por seguir un patrón. Sin embargo, no lo estaban haciendo de corazón y no tenían los frutos que debían tener al haber estado pegados a la vid, al haber estado pegados al tronco que es Dios, al haber creído en Jesús. No se hubiera pasado por alto el que Jesús, el Hijo de Dios, estaba allí en medio de ellos, pero como su mirada estaba enfocada en ellos mismos y lo que hacían solo era producto de una tradición, producto de la religión, no pudieron saber, no pudieron notar que Jesús había estado entre ellos. Así que, mis amados hermanos, el dar fruto glorifica al Rey, y debemos con nuestras vidas ser fructíferos de acuerdo al propósito que Él ha dado a cada uno de nosotros. No seamos como esta higuera que tuvo que ser seca porque solo estaba engañando. Y ese mismo día Jesús entró al templo, pero en el templo vio que habían muchos comerciantes y personas haciendo negocio. Allí en el atrio de los gentiles, el atrio que estaba destinado para la adoración, lo que habían eran mesas de negociación y de usura, y se estaban intercambiando monedas, y lo estaban haciendo de una manera fraudulenta, solo pensando en sus propias ganancias. Así que Jesús limpia este lugar, da vuelta a las mesas, vuelca todo lo que tenían allí, y por supuesto, aquí se ganó unos cuantos enemigos. Sin embargo, esto correspondió al libro de Isaías 56:7, que nos dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que este lugar, este templo, debía ser casa de oración, no cueva de ladrones como vosotros la habéis hecho, expresó Jesús. A la mañana siguiente, es decir, ahora ya vamos en el día martes, ellos regresan otra vez a Jerusalén. Recordemos que se fueron a quedar a Betania. Ellos ven la higuera seca y le dice Pedro: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Así que aquí les está hablando de esa fe por medio de la cual deben vivir. Y les habla y les dice: y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y también les da una condición en esta oración para recibir
eso que ellos están pidiendo y que venga de acuerdo a la palabra de Dios. Él les dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también así vuestro Padre que está en los cielos os perdona a vosotros, a vuestras ofensas. Y si vosotros no perdonáis, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que el martes comienza con esta enseñanza tan significativa. Nuestros corazones deben de estar limpios de todo resentimiento, de todo celo, de toda ira, de todo enojo, de toda crítica. Y que de esta manera nuestras oraciones no han de tener estorbo. Y hemos de poder orar y orar en base a nuestra fe, a lo que estamos creyendo y a quién le estamos creyendo. De esta manera, cualquier montaña de problemas o conflictos delante de nosotros ha de ser removida. O el Señor nos ha de mostrar cómo subirla y Él subirá con nosotros esas montañas. Así que mis amados hermanos, ¿qué más sucede en este martes? Este martes podemos ver que se da una gran confrontación de Jesús con los fariseos. Por medio de parábolas, Jesús les hace saber y les da tiempo para meditar en su actuar, en que lo que ellos han estado haciendo ha sido producto de tradición, ha sido producto de su deseo de formar parte de esa estructura religiosa establecida, pero que no han conocido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no se han dado el chance de tener esa intimidad con Él. Y les habla acerca de esos dos hijos en la parábola de los dos hijos en el libro de Mateo. Mateo 21, 28 para ser exactos, es una parábola en que un padre tenía dos hijos y les dice a los hijos que vayan a trabajar en su viña. Uno dijo, ay, no quiero, pero después él se arrepintió y lo hizo. El otro dijo, sí, está bien, yo voy, pero este no fue. Así que al final, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Él les pregunta a ellos, les pregunta a los fariseos que estaban queriendo estar ahí alrededor de él para ver en qué se equivocaba Jesús, con qué lo amenazaban, con qué le tendían una trampa para poderlo acusar y poderlo juzgar. Así que Jesús les pregunta, ¿quién de ellos hace la voluntad? Y ellos dijeron, pues ciertamente el primero. Así que Jesús dijo, bueno, ahí está claro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Estas palabras debieron haber causado mucha furia entre los judíos, pues ellos estaban seguros que ellos ocupaban los primeros lugares y que tanto los publicanos como las rameras no tenían ninguna participación en el reino de Dios. Y Jesús estaba diciendo todo lo contrario. De esa misma manera les habló sobre la parábola de los labradores malvados que mataron a los sirvientes de el amo que les había dado donde plantar sus viñas. Y cuando manda a sus sirvientes a recoger la cosecha, estos labradores los matan. De igual manera, a su propio hijo, haciendo una comparación con él que iba a ser muerto al final de esta semana. Así que él les estaba advirtiendo, pero a la vez les estaba dando la oportunidad de reflexionar acerca de su actuar. También les narró la parábola del banquete de bodas, en que habían invitados para el banquete de boda de su hijo, pero no quisieron ir. El hijo de un rey estaba de boda y no quisieron ir, así que lo que hicieron fue que también ellos daron a los que venían a invitarlos, y de esta manera él les estaba diciendo, bueno, también ustedes han matado a los profetas, aquellos que yo les envié para que
les advirtieran, para que les trajeran hacia ser parte de esta boda del Cordero. Así que en esta parábola el rey les pidió ir a los caminos e invitar a las bodas a todos los que encontraran en los caminos, malos y buenos, y las bodas fueron llenas. De esta misma manera el Señor nos enseña que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Estamos nosotros entre los escogidos? ¿Somos nosotros los que estamos expectantes de ser llamados a esa boda del Cordero? ¿O estamos nosotros demasiado ocupados en nuestras propias cosas? Verdaderamente, este martes es un día de confrontación. Poco a poco la tensión se estaba estableciendo cada vez más fuerte entre los judíos y Jesús. Ellos, cada vez que le hablaba la boca, ellos no podían soportarlo, pues estaba confrontándoles con la verdad y con su realidad. Hubo también en este momento un interrogatorio a Jesús sobre el pago de impuestos, ya que ellos pues consideraban que no estaba bien pagar a los romanos este impuesto, y Jesús les contestó, pues sí, ¿quién es el que aparece en la cara de esa moneda? ¿Es el César? Bueno, denle a él lo que le corresponde, pero queriendo decir al Hijo, denle a Dios lo que es de Dios. Dios estaba en este momento en el sacrificio de Jesús pagando la deuda de cada uno de nosotros. Así que Él estaba pagando con su Hijo la deuda. Démosle a Dios lo que es de Dios. Esa ofrenda, ese sacrificio de nuestra vida debe ser a Él, porque Él es quien ha pagado por nosotros. Hacen también estos religiosos una pregunta que en mi vida particular me trae una gran revelación. Y le hacen una pregunta acerca de una mujer, si se ha casado con varios hombres en la resurrección, de quién de ellos es. Y Jesús los queda viendo y les responde de una manera tan específica y les dice: ustedes están errados, ustedes ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El Señor les está diciendo: ustedes no están en la verdad, ustedes están en el error, y están en el error porque no toman en cuenta la palabra, no toman en cuenta las Escrituras, y están obviando el poder de Dios, que es su Espíritu Santo. Así que nosotros debemos ser llenos del Espíritu y también saturados por la palabra. Esto tiene una total relación con otra parábola que también en este día fue dicha por Jesús, que es la de las 10 vírgenes. 10 vírgenes entre las cuales había 10 imprudentes y 10 sensatas. Las sensatas tenían su lámpara, pero también tenían el aceite, de manera que estas lámparas podían permanecer encendidas. Otras que eran insensatas no tenían aceite. No se habían preocupado por estar llenas de aceite, por tener ese aceite para que sus lámparas permaneciesen encendidas. Y llegó el momento y fueron llamadas a las bodas, y las insensatas no pudieron entrar. Y fue dicho por el Señor de las bodas: no las conozco. Pero las que tenían las lámparas llenas de aceite, aquellas que tenían la palabra, ya que la palabra es como lámpara a nuestros pies, y que tenían la llenura del Espíritu Santo, esas pudieron entrar, pues esas habían tenido esta expectativa y esa preparación
para poder formar parte de estas bodas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Estamos preparadas para las bodas? ¿Estamos listas con nuestras lámparas y llenas del Espíritu Santo, de ese aceite, de manera que estas lámparas permanezcan encendidas hasta que Él venga? Todas estas enseñanzas fueron dadas por Jesús en ese día martes, que venía a ser el día 12 del mes de Sivan. Además de estas, hay muchas profecías sobre el futuro, sobre su regreso, sobre la necesidad de velar, sobre las señales antes del fin. Está también la parábola de los talentos, que nos sirve a muchos de nosotros, a cada uno de aquellos que recibimos esta parábola como un mensaje y una instrucción de parte del Señor de poner en ejercicio los dones y los talentos que el Señor nos da, no tenerlos escondidos, no enterrarlos, pues al hacerlo nos convertimos en siervos negligentes, en siervos malos. Debemos de traer esa multiplicación a aquello que Dios ha sembrado en nosotros. Y para finalizar el día martes, fue en este día también que los religiosos, que los judíos, que los escribas, los sacerdotes conspiran en contra de Jesús y determinan la necesidad de matarle y de hacerlo antes de la Pascua, para no entorpecer con las fiestas. Así que este es el día de la gran conspiración también. Este día martes es un día de confrontación con la verdad, es un día que nos llama a la obediencia, a ser mayordomos fieles, a dar frutos al Señor, a ser dignos de esas bodas, a estar agradecidos, a estar expectantes para corresponder a su invitación, a cumplir con las leyes terrenales también, pero cumplir con esas leyes espirituales de una manera que lo hagamos en obediencia por amor y no en obediencia por tradición. Este es el día en que esos religiosos le preguntan a Jesús también cuál es el gran mandamiento, y Él lo dice: amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. En este se resumen la ley, en amar a Dios y amar al prójimo. Este día ellos son confrontados, y cada uno de nosotros somos confrontados hoy para ver que si es el orgullo lo que gobierna nuestras vidas, si estamos en constante lucha en contra de Dios por quién es el primer lugar en nuestras vidas. Este es el día en que Jesús les habla acerca de las señales del futuro, de la necesidad de orar, de estar listos y de velar, de estar llenos del Espíritu Santo, de tener su palabra para de esta manera no errar, de ser esos buenos siervos y fieles, de presentar ofrendas estando libre de toda ofensa en nuestros corazones y saber perdonar a los demás. Este es el día en que se expone esa fidelidad, pero también, mis amados hermanos, los hechos de esa última semana de Jesús no son hechos históricos nada más, son hechos que vienen a confrontarnos con la verdad de su palabra. Cerca de un tercio de la última semana de Jesús en la tierra le corresponde a los evangelios. Es porque es importante, es porque es significativo, es porque todo lo que está escrito en la palabra es imprescindible para nuestra vida hoy. Así que concluiré con el día 12 del mes de Sivan, es decir, el día martes de la Semana Santa, esta narrativa, y continúo en otra, de manera que podamos tener este conocimiento y esta revelación del Señor de toda esta semana. Continuando con nuestra narración de los hechos de la Semana Santa, recordemos que el día martes, concluimos en que el martes fue el día de esa gran confrontación. El día martes fue también el día de la conspiración entre los judíos para arrestar y matar a Jesús. Marcos 14
nos dice 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto entre el pueblo. Se nos es claro que la fiesta de la Pascua era 2 días después de este martes, y 2 días después significaba el 14 del mes de Aviv, porque así nos dice en Éxodo 12, regresemos al Antiguo Testamento, que nos dice Éxodo 12:6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, refiriéndose al cordero que había sido seleccionado el 10 de ese mes, que fue el día que corresponde a la entrada de Jesús a Jerusalén. Pues en este día, el 14 de este mes, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Y a qué se refiere eso de entre las 2 tardes? Bueno, hay que entender un poco cómo es el tiempo de labor de los judíos, y sucede que en esta época es muy caliente, así que el día laboral judío comenzaba a las 6 de la mañana y se extendía hasta las 12 del mediodía. A esto se le llamaba la primer tarde. Luego, debido a un gran calor, ellos tenían que descansar hasta las 3 de la tarde y trabajaban de 3 a 6. A esto se le llamó la segunda tarde. Así que entre las 2 tardes quería decir a las 3 de la tarde. Es ese momento de transición entre la primera tarde y la segunda tarde de jornada laboral. Pues el lapso que correspondía entre las 12 y las 3 era un lapso en que ellos se detenían para poder descansar y prepararse para esa otra tarde laboral. Por tanto, según las escrituras que estamos nosotros leyendo en Éxodo 12, está claro que el cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde el día 14 del mes de Nisan o Aviv. Ahora vamos al día miércoles. El día miércoles Jesús sabe que están esperando prenderle, ya han conspirado, ya han establecido que lo van a matar por engaño. Así que el día miércoles por temprano, al parecer él no se dirige a Jerusalén, quizás permanece allí en Betania, y podemos encontrar en los evangelios de Marcos, de Mateo, que sucede este hecho, que estando en la casa de Simón el leproso, allí en Betania, una mujer que es la hermana de Lázaro, María, derrama un perfume en un vaso de alabastro, un perfume de gran precio, y lo derrama sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Nos dice la palabra que los discípulos se enojaron, pues, y fue precisamente Judas el que dijo mejor lo hubiésemos vendido a los pobres para poder obtenido la ganancia de ese perfume. Sin embargo, Jesús dijo, no se molesten con esta mujer, ella ha hecho conmigo una buena obra. Y dijo que esto lo había hecho para prepararle para la sepultura. Estaba dando el indicativo que pronto iba a ser crucificado, que pronto iba a ser muerto. El Evangelio de Juan, sin embargo, narra este acontecimiento él mismo, nada más que dice 6 días antes de la Pascua. Y podemos ponernos a pensar, bueno, ¿se está contradiciendo la palabra? Claro que no. Lo que sucede es que Juan sí está dando un orden bien cronológico de estos acontecimientos, ya que recordemos que Juan se quedó al lado de Jesús. Todos los demás huyeron y posiblemente aquí Juan sí consideró importante especificar la fecha en que esto fue.
Y lo dice Juan 12, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y ya nos narra este mismo pasaje. Así que no, la Biblia no se contradice. Si Mateo y Marcos consideraron importante narrarlo en este momento, yo considero que era porque querían hacer ver la comparación y el contraste entre la entrega, devoción y sumisión de María en contraposición de la traición de Judas, porque se nos narra seguidamente que Judas sale de allí y fue a negociar con los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Ellos, los sacerdotes, se alegraron y prometieron darle dinero, así que estaba el plan consumado. Jesús les pide a sus discípulos que vayan a preparar la Pascua y les dice que vayan a la ciudad y que van a encontrar allí a un hombre que lleva un cántaro de agua. A él lo debían seguir y donde él entrare, ellos debían decirle: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos de parte del Señor? Y Él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Así que los discípulos hicieron de esta manera, y como hemos visto, la omnisciencia de Jesús, Él sabe todo lo que va a pasar, Él sabe a quién se van a encontrar, qué es lo que va a preguntar, cómo va a andar y qué es lo que ellos van a responder. Así que nunca pensemos que estamos fuera de la vista de Jesús. Él lo sabe todo de antemano, ya sabe hasta lo que vamos a contestar. Por tanto, los discípulos hicieron de esta manera. Jesús no ha entrado este día en Jerusalén, pero ahora, ya de noche, quizás Él se escabulle en Jerusalén, ya no es fácilmente visto, y se reúne con sus discípulos a tomar esta santa cena. Esta es una cena que se hizo, sí, ese mismo día, ese miércoles, nada más que por la noche, lo que resulta en que ya se había dado inicio al día 14, porque la manera de contar los días para los judíos es que comienza el día a las 6 de la tarde, es decir, en nuestro calendario normal. Ellos no inician el día en la madrugada, sino que desde la tarde anterior. Así que si ellos tomaron su cena tipo 7 u 8 de la noche, ya era el día jueves, ya era el día 14, el día de la Pascua. Pero ellos estaban haciendo esta cena anticipadamente. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él era la Pascua, Él era el Cordero de la Pascua y Él iba a ser sacrificado en el día y a la hora en que estaba establecido, en que ya las Escrituras habían dicho la hora y el día. Así que iba a ser el día 14 del mes de Nisan, a las 3 de la tarde, como lo hemos visto en el libro de Éxodo 12. Por tanto, Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos y se celebra la última cena, en donde ellos comieron. Hay dos elementos que se destacan en esta cena y son el vino y el pan. Y el Señor Jesús es aquí donde dice que Él es el Cordero, que Él es ese cuerpo, que Él es este pan y que deben tomar de su cuerpo y que deben beber de este vino que representa la sangre derramada. Este es un momento muy trascendental. Jesús habla de que deben de hacer esto en memoria de Él hasta que Él venga. Este momento de comunión debe repetirse cuantas veces sea necesario por cada uno de nosotros para recordar ese sacrificio de Jesús, para recordar ese amor de Jesús, esa comunión con la que Él reunió a sus discípulos, para poder saber que Él regresa,
para estar nosotros comprometidos y consagrados a Él hasta que Él regrese. El libro de Juan detalla este momento de la cena con mucha precisión y con muchos hechos que es importante que nosotros meditemos en ellos. Él habla en Juan 13 acerca de cómo Jesús se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Él también es aquí en donde Él le dice a Pedro cómo Él lo va a negar antes que cante el gallo 3 veces, cuando Pedro dice, yo daría mi vida por ti, y él hace saber, no es cierto, no darías mi vida por mí, antes que cante el gallo esta noche, tú me habrás negado. Sin embargo, sabemos que Pedro sí dio la vida por Jesús, pero momentos después de haber predicado el Evangelio y después de haber sido lleno del Espíritu Santo, es en este momento en donde Jesús les habla acerca de ser Él el camino, la verdad y la vida. Él también en Juan 15 les habla acerca de ser Él la vid y ellos los pámpanos que debían dar mucho fruto. Y cómo no recordar la oración de Jesús por sus discípulos en Juan 17, en donde les habla acerca de la gloria que Él les ha dado, acerca del amor, acerca de la unidad y cómo ellos son santificados en la verdad, y la verdad es su palabra. Cada uno de nosotros venimos a ser receptores de esta oración también. Así que no olvidemos leer Juan desde el capítulo 13 al 17 y apropiarnos de cada una de estas enseñanzas, porque el Señor habló de nosotros aquí también, y Él les dijo en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Al haber terminado esta cena, ellos se van al Monte de los Olivos. Allí hay un huerto, llamado el huerto de Getsemaní, que es un huerto en donde los olivos son prensados. Los olivos, aquí hay una plantación de olivos en donde son golpeados estos palos para poder sacar este fruto, y luego es molido y es prensado hasta que de ello sale ese aceite conocido como el aceite de oliva. De esta misma manera, Jesús llegó a este lugar, al Getsemaní, a este huerto, con una angustia en su corazón, pues sabía lo que había de suceder, y es aquí en donde Él le pide a sus discípulos que velen y oren juntamente con Él, y Él ora al Padre y llega a un momento tal de angustia, a un momento tal de tristeza, que como gotas de sangre salen de Él, salen de sus poros, y Él es consolado por un ángel cuando Él expresa al Padre, si es posible pasar de mí esta copa. Él pide al Padre pasar de Él esta copa, si hay otra manera. Sin embargo, Él mismo dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, y Él está dispuesto a seguir la voluntad del Padre, aunque supiera lo que este sacrificio implicaría. No solo los golpes, no solo los latigazos, no solo los vituperios de la gente, no solo las personas rechazándolo, no solo la acusación de todos los por los que Él está dando su vida, sino el quedar solo, el ser separado de su Padre, al ser Él hecho pecado
por nosotros. Así que él sabía, él nunca había estado distante de su Padre. Este es el único momento en que él queda solo, separado de su Padre, en el momento en que él es hecho pecado por nosotros, en que debe morir para pagar el precio por el pecado de cada uno de nosotros. Así que en este momento él es consolado y fortalecido por medio del Padre, a través de esa oración y de ese ruego y de esa súplica y de venir al Padre. De esta misma manera, no importa los momentos de presión, los momentos de tristeza y angustia que nosotros pasemos, tenemos a quién ir, tenemos a dónde acudir y sabremos que hemos de ser consolados por nuestro Padre. En horas quizás cerca de la medianoche, Jesús es arrestado. Jesús es llevado por los soldados romanos ante los sacerdotes y comienza una serie de juicios ante las autoridades judías. Allí, en plena madrugada del día 14. Y está ante las autoridades, se presenta ante Anás, se presenta ante Caifás, hay un juicio ante el Sanedrín y luego es llevado ante las autoridades romanas en una audiencia ante Pilato, luego ante Herodes y luego una última audiencia ante Pilato. Así que todas estas audiencias estuvieron fuera de lugar, estuvieron fuera de todo reglamento, se hicieron allí en la oscuridad, en la madrugada, a tempranas horas, para que no hubiese forma de poder presentar defensa contra él. No había nadie quien lo defendiera. Jesús estaba camino a ser sentenciado a muerte. Sus discípulos lo abandonan. Efectivamente, Pedro lo niega ante ver que su líder, que su maestro estaba cediendo, se estaba entregando como un cordero que iba allí al sacrificio. Y es ese mismo día, 14 del mes de Nisan, a las 3 de la tarde, en que el cordero fue sacrificado. Él fue el Cordero de la Pascua, y así lo dice la palabra. Primera de Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él fue el Cordero inmolado en ese momento. Los judíos hasta ese mismo momento, después de las 6 de la tarde, es que ellos tomaron su cena de la Pascua. Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde. Esa fue la hora en que él murió. Vemos que fue horas después en que los judíos pudieron comer su Pascua. Ya los discípulos habían comido la Pascua, se habían anticipado en ese mismo día 14 a comer la Pascua con Jesús, pero ahora era el tiempo en que el pueblo lo hacía. Y eso lo vemos en Juan 18:28, que cuando estos judíos y sacerdotes estaban acusando a Jesús, dice Juan 18:28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Así que los discípulos de Jesús sí ya habían comido la Pascua en la noche de ese mismo día, jueves 14 del mes de Nisan. Ellos lo habían hecho, se habían anticipado a tempranas horas en la noche, pero ahora seguía siendo este mismo día en el que estaba siendo acusado, y fue ese día a las 3 de la tarde en que Jesús entregó su espíritu al Padre. Y usted puede decir, ¿pero cómo? O sea que Jesús en realidad fue sacrificado el jueves. Bueno, de acuerdo a nuestro calendario, sí, quizás sí, fue sacrificado el jueves. La verdad es que no
importa el día y no quiero traer una controversia en cuanto al día. Sé que tradicionalmente lo hemos celebrado el viernes y de hecho se llama el viernes del sacrificio de Jesús en que fue muerto Jesús. Sin embargo, si nosotros seguimos esta cronología, vemos que corresponde a nuestro jueves a las 3 de la tarde. Seguidamente, usted me puede decir, pero ¿y por qué la prisa de bajar a Jesús? ¿Y por qué se nos dice que la gente estaba a prisa bajando a Jesús de la cruz y enterrarlo? Porque al día siguiente era día de reposo. Y sí, es cierto, el primer día de los panes de levadura, el día después de haber sacrificado la Pascua, era el día 15 y este era el gran día de los panes sin levadura y era un día en que no se debía hacer ninguna actividad. Y esto lo vemos en el libro de Levítico 23. Leamos Levítico 23 a partir del versículo 4. Nos habla acerca de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, precisamente en donde estamos. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, el día 14, esto es el jueves. A los 15 días de este mes, el 15 día comienza ese mismo día de nuestro calendario, jueves, a las 6 de la tarde. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura de Jehová. 7 días comeráis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Así que aquí se nos está diciendo, justo después del cordero sacrificado, es que se come la Pascua y es ahí donde comienza este día 15, que es el día, el gran día de la Santa Convocación, que no se hará ningún trabajo. Así que si esto es así, significaría que el viernes es un día en que Jesús estuvo todo el día en la sepultura, estuvo muerto Jesús. El sábado es otro día que estuvo muerto y así nos saldrían las cuentas que Jesús resucitó al tercer día, que es el domingo de resurrección. Y de esta manera habrá estado Jesús muerto 3 noches. La noche de el jueves, la noche del viernes, según nuestro calendario, y la noche del sábado, según nuestro calendario. Y esto correspondería al tiempo en que Jonás estuvo en la ballena. Él estuvo 3 noches y 3 días. Así que esto solo es para meditar. No estoy tratando de imponer una nueva doctrina. Es nada más lo que al hacer estos estudios viene a ser coherente con las fechas, pero no es la fecha lo que importa, no es el día que si fue sacrificado el jueves o el viernes, no es cuántos días estuvo aquí en la sepultura, es lo que Él nos enseñó, es lo que Él nos mostró. Y Jesús ha mostrado su amor a nosotros y su sacrificio al entregar su vida, al ser separado de su Padre en ese momento en que Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Su Padre lo abandona porque Él cargó en Él los pecados suyos y los míos para poder darnos salvación. Y nos dice Hebreos 12:2 que Él no se bajó de esa cruz porque Él tenía sus ojos puestos en cada uno de nosotros, en la salvación, en que usted y yo pudiésemos tener ese acceso a Él y esa intimidad con Él. Según la palabra, ¿qué sucedió con Jesús en este tiempo de silencio para nosotros?
Pues nos dice Hechos 2:31 que él fue al Hades. El Hades es esa esfera en donde estaban todos los muertos antes de la resurrección. Allí estaban tanto los perdidos como los santos del Antiguo Testamento. Nos dice Efesios 4:8 que él fue y llevó cautiva la cautividad, así que pareciese él fue a proclamar victoria sobre los ángeles caídos y que consoló a los santos y los trajo juntamente con él al paraíso. Así que su obra de redención, la obra de redención de Jesús fue consumada en la cruz. Y estos días, viernes y sábado, son días de silencio para nosotros, si llevamos esta cronología, pero es en ese momento en donde sabemos que la victoria está pronto. En aquellos momentos en que nosotros sentimos que no oímos respuesta de parte del Señor, que las cosas siguen igual por mucho que nosotros oremos, en que parece que todo está en contra nuestra, en que no vemos el actuar del Señor, sepamos que si corresponde a este tiempo de silencio de Dios es porque la victoria está cerca, el día de resurrección está cerca. Y fue ese día, el día domingo, el primer día de la semana, que Jesús resucitó de la tumba. Jesús resucitó de los muertos, Él resucitó y juntamente con Él hemos resucitado cada uno de nosotros. Nos dice Juan 20, el primer día de la semana. Y estamos de acuerdo, el primer día de la semana es domingo. Así que con esta enseñanza nosotros concluimos esta cronología. Él fue levantado de entre los muertos temprano, siendo aún oscuro. Allí fue que Jesús resucitó y por 40 días más Él estuvo enseñando, estuvo cerca de sus discípulos para luego ascender al cielo. Y 10 días después, en el día de Pentecostés, a los 50 días, ese día su espíritu fue derramado en cada uno de sus discípulos y en usted y en mí, para que hoy usted y yo podamos proclamar la luz de Cristo, podamos proclamar la victoria de su resurrección, no errando, sino siendo portadores de su luz por medio de su palabra y la llenura de su Santo Espíritu. Que Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Espero que esta narración haya sido de utilidad y les llame a investigar ustedes mismos cada uno de estos aspectos y a saber que la Semana Santa no solo fue un hecho histórico. En la Semana Santa nosotros podemos ver y reconocer a Jesús como Mesías, como Rey, como Salvador. Podemos ser confrontados con la verdad de su palabra, en saber que nosotros tenemos que crecer en santidad. Esa batalla del bien y el mal dentro de nosotros debemos de rendirnos al Señor para que sea Él gobernando nuestras vidas, para que podamos morir nosotros mismos y decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que sea Él el que viva en cada uno de nosotros y de esta manera nosotros resucitar de la vida de muerte, de una vida de muerte pasada a una nueva vida en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, les amo mucho y continuamos con el estudio de Números a partir del día de mañana.